Pues lo debo decir, ya sucedió. O sea, la verdad es que debo decir que ya sucedió. No sé si es accidente, pero no, Alexandra Zapata no hace nada por accidente, está vestida de verde. En este espacio por mucho tiempo estuvo la exdirectora de Gira Regina Tamés, a quien le debemos mandar un beso y un abrazo, porque lo que hoy terminó de suceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver con el trabajo de una organización que desde hace muchos años, antes de Regina y después de Regina, con Rebeca, que hoy nos acompaña y me da mucho gusto, pues decirles que que ese trabajo importa. Hoy la Suprema Corte decidió lo que decidió. Hoy vamos a analizar dónde Por estamos, unanimidad, ni más ni menos. qué falta. Este es un cambio muy serio en la manera de pensar en la Corte, pero también en la sociedad en los últimos años. Yo casi no voy a decir nada hoy, nada más. Ya mandé felicitaciones a Regina, a Rebeca, a Gire y a otros grupos que las acompañaron. Ale, arráncate, Ale. Mil gracias, Carlos, y gracias, Rebeca, por acompañarnos el día de hoy. Sé que están de fiesta en Gire, en muchas otras organizaciones que han peleado esta causa durante tantos años. Y sé que lo has dicho ya, pero hoy, ayer, son días muy emocionantes, no solo por esta decisión de la Suprema Corte de manera absolutamente contundente, pero también por la manera en la que llegaron a esta decisión, el lenguaje que se utilizó. Te tengo que hacer la pregunta obligada de si se hubieran imaginado hace 10 años que esto hubiera estado pasando ahorita, y específicamente qué es distinto hoy de lo que escuchamos y ayer de la Corte, de lo que has escuchado antes alrededor de este tema. Muchísimas gracias, Ale, Carlos, un gusto estar aquí, como ya decía Carlos, Ale, es de verdad el día de hoy un privilegio tener la oportunidad de representar a una organización como Gire, que lleva casi 3 décadas luchando y haciendo uso del derecho para que en México veamos una sociedad un poquito más justa, y el día de hoy hemos avanzado a pasos agigantados. Definitivamente hace 10 años más, yo miré un poquito antes, un poquito después más bien, hace 5 años, si me hubieran preguntado, hubiera dicho, bueno, si llegamos a una resolución sobre causal violación o sobre causal salud, vamos a estar del otro lado, y el día de hoy estamos celebrando esta resolución que determina la inconstitucionalidad de la penalización del aborto consentido. Es un paso enorme, y definitivamente en relación con otras discusiones, con lo que se discutió en aquel 2008 sobre la despenalización en Ciudad de México, en donde la Corte se centró en cuestiones de facultades, competencias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en aquel entonces para decidir qué sí era un delito y qué no, y no entrarle al fondo del asunto. Hoy vemos una discusión en donde se pone en el centro el ejercicio de los derechos humanos, en donde además de reconocer el ejercicio y la discriminación histórica que hemos vivido las mujeres, se incluye también a otras identidades, se incluye y se habla expresamente de personas con capacidad de gestar, en este análisis sobre pues, los daños y las afectaciones al ejercicio de los derechos humanos, de mantener una regulación que criminalice algo que al final del día es una decisión íntima, es una decisión que cada una de aquellas personas que se encuentran viviendo una gestación no deseada pueden y deben estar en la posibilidad de decidir si quieren continuar con esa gestación o no, y que el Estado, en lugar de castigarles y de investigarles como si fueran criminales, porque eso es lo que tenemos en los códigos penales, se trate de un servicio de salud. Entonces, es un día definitivamente histórico. Yo creo que más allá de las organizaciones feministas, de las aliadas y aliados en los medios de comunicación, en la academia, en la Corte, que festejemos, yo me atrevería a decir que es un día que hay que festejar en general, toda la población, hombres, mujeres, personas trans, personas no binarias, en términos de este ejercicio de derecho, y repetir, o sea, esta resolución de la Corte
nos permite decidir, no está imponiendo a nadie ningún tipo de decisión, ni mucho menos. Aclaremos una cosa nada más. En los estados donde todavía, porque se había avanzado en los estados, ¿qué pasa en los estados? Porque esta es una decisión de la Suprema Corte de Justicia, no han cambiado los códigos penales. Y aquí hay un lío nada más. Sí me gustaría que lo precisaras, qué pasa con la mayoría de los estados en México que todavía tienen hoy eso. ¿Cuál es el procedimiento, digamos? Es muy importante señalar esto porque efectivamente es un día histórico, pero no es en automático. Incluso en el caso de Coahuila no es en automático que deje de ser vigente el delito de aborto como está en su Código Penal. En el caso de Coahuila en específico, una vez que se emita la sentencia, el Congreso de Coahuila va a tener que reformar su Código Penal para sacar de ese ordenamiento el aborto consentido, el aborto autoprocurado. Y en el caso de los demás estados de la República, de los 28, 27 restantes, si contamos a Coahuila, pues hay argumentos ya muy fuertes, argumentos validados por la Suprema Corte de Justicia para que se inicien los procesos de despenalización, tal y como acaba de pasar en Hidalgo y en Veracruz en julio de este año. Pero decir que en términos nacionales, si bien no existe esta obligación directa para los congresos del resto de los estados, sí que se establece un precedente. ¿Esto qué quiere decir? Que los jueces y las juezas de todo el país tienen la obligación de retomar estos criterios de la Corte. ¿A qué me refiero con esto? Se presenta un caso en donde se está criminalizando a una mujer o a una persona que decidió terminar con su embarazo, a un médico o personal de salud que auxiliaron para que se llevara esa práctica, el Estado, el juez, la jueza, tiene la obligación de retomar los criterios que hoy se establecieron por la Suprema Corte, por el Pleno de la Suprema Corte, para desechar este tema y entonces ya que no sea sujeta a proceso penal. Entonces, sí tiene un impacto muy, muy grande. No, es enorme. Ale. Rebeca, sabemos que este camino es largo y que van a tener que seguir dando muchísimas batallas ustedes y otros grupos de sociedad civil para acompañar a víctimas y particularmente para garantizar que este derecho se puede ejercer. Una vez incluso que se apruebe en la legislatura local, todavía hay un camino para garantizar que una mujer genuinamente pueda llegar a una clínica a ejercer este derecho, que sea tratada con respeto. Hay un tema de discriminación enorme que todavía tenemos que atender a nivel nacional. ¿Qué sigue en términos de garantizar presupuestalmente que esto se haga realidad? Justo eso, garantizar los servicios, que los servicios de salud lo retomen como un servicio de salud. Sabemos que nuestro sistema de salud, y más ahora con el tema de la pandemia, tiene muchísimas deficiencias y necesidades. El trabajo de la Secretaría de Salud Federal va a ser muy importante para poder garantizar y para prestar condiciones para que se logre la garantía de los servicios. Entonces, hay un trecho importante, pero sin lugar a dudas, lo que hoy la Corte señaló, pues abre el camino para que se puedan dar en estas condiciones. Porque de hecho, si no me equivoco, por el tiempo que lleva, aparte de la Ciudad de México, ¿hay algún lugar donde los hospitales públicos acepten? Es decir, porque entiendo que pasó en Oaxaca y que está pasando en otros estados, pero llevan menos tiempo, ¿no, Rebeca? Entonces, solo, digamos, la Ciudad de México es la que ya ofrece este servicio, ¿o me equivoco? ¿O hay algún otro estado? En el caso de Oaxaca, apenas en la capital se están prestando los servicios, pero sabemos que Oaxaca es un estado enorme con muchísimos municipios y está muy limitado. En Hidalgo se están generando
apenas las prestaciones, la prestación de los servicios de aborto. Ya se había avanzado bastante en Hidalgo, hay que decirlo, en términos de la prestación de los servicios de aborto por violación, pero al nivel y con la cobertura que se tiene en Ciudad de México no lo hemos logrado. Yo creo que es muy importante retomar la experiencia de la Ciudad de México de estos 14 años y replicarla en el resto de los estados y pues ahora en Coahuila también. Coahuila la primera, Ale. Sí, pues se necesita mucho empuje político, presupuestal, etcétera, para que esto se vuelva una realidad, sin duda. Y mucho apoyo de la sociedad, Rebeca, también para aumentar ahí donativos a organizaciones como Gire y todos los que están haciendo este acompañamiento importantísimo. Que en términos de personas, ¿cuándo y ver estos servicios realmente avanzando? ¿Cuál sería tu estimación? O es muy difícil y va a depender de cada estado, pero en términos de esta nueva línea de tiempo que están empezando a ver, muy emocionante, ¿es cuestión de meses, de años para que cambie la legislación en los estados? También, evidentemente, voluntad de los congresos locales. Yo creo y quiero ser optimista, que esperaría que los congresos tomen nota y que en los próximos meses y en 2021, además del estado de Coahuila, se sumen otros estados, pero yo creo que sería cuestión de meses, incluso a lo mejor años. En términos de servicios, esperaría que se retomara la experiencia de la Ciudad de México y en las próximas semanas, meses, se pudieran garantizar los servicios en aquellos estados en donde ya está legalizado, y pues vamos a seguir empujando desde la Marea Verde para que esto sea una realidad a lo largo y ancho de todo el país. Porque además los congresos locales tienen que entender este absurdo. A partir de hoy, ninguna mujer puede ser criminalizada por interrumpir su embarazo, según los criterios de la Suprema Corte. Es un absurdo tener esa criminalización en tu Código Penal, porque ya no funciona, porque lo único que tiene que hacer una mujer que quieren criminalizar es ir con el juez y decirle perdón, voltea a ver a la Suprema Corte y se va a ir a su casa. Es un absurdo, espero que lo piensen y lo hagan, espero que ya lo corrijan y nos quitamos eso. Sí. Y termino con esto. Siempre es una buena señal para este país cuando nuestra Suprema Corte hace exactamente lo contrario que la Suprema Corte de Estados Unidos hizo la semana pasada. Hombre, en algo a lo mejor no andamos mal. Ale, te mando un abrazo. Rebeca, a toda la gente de Gire, porque yo sí, en todas estas organizaciones tengo mis preferidas. Hace muchos años que aquí siempre han tenido un lugar y lo van a seguir teniendo. Abrazo, Rebeca, mil gracias. Gracias por lo que hacen, Rebeca, un abrazo muy grande. Muchas gracias, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.